Bueno, hola a todos y todos los que nos están viendo, a quienes nos van a ver después, porque la idea es que podamos guardar esta entrevista que yo sé que va a estar muy interesante. Tenemos nuestra primera invitada desde lejos. La Ani está en Barcelona con una diferencia horaria bien importante, así que gracias, Ani, por esperarnos, por trasnochar. Esperemos no interrumpir tu sueño demasiado mal. Así que eso primero. Voy a partir presentando a la Ani, le digo yo, pero en realidad se llama Agnieszka Bosanic. Está bien dicho, ¿cierto? Sí, está súper bien Perfecto. dicho. Eh, la Ani es psicogerontóloga de la Universidad de Barcelona y además está como candidata a doctora en Medicina e Investigación Translacional de la Universidad de Barcelona. Pero además lo más interesante es que es fundadora de Geroactivismo, que es una fundación, ¿cierto?, que queremos efectivamente conocer porque, bueno, a propósito de lo que está pasando, pero sobre todo porque es un tema importante en sí mismo. Así que, y aparte de todo eso, la Ani es una excelente persona, una mujer apasionada, aguerrida, que va tras lo que quiere. Así que también te tenemos acá por eso. Así que bueno, primero preguntarte cómo se está viviendo el tema de la pandemia en Barcelona, porque efectivamente desde acá, desde Chile, hace ya varias semanas que estamos sabiendo, escuchando, leyendo noticias de que efectivamente se desbordó y el sistema político no está respondiendo y parece que un poco hay una sensación de que no hay mucho control sobre lo que está pasando allá. ¿Cómo está el día a día? Bueno, yo llevo viviendo acá varios años ya. Yo soy chilena y entonces en esa suerte como de migrante es una visión quizás completamente diferente a la que puedan tener los propios españoles. Entonces, desde ahí partiendo a decir que las medidas se han tomado como las medidas agresivas de cuarentena total. Ya llevamos cerca de 40 días confinados en nuestras casas, en los cuales no se puede salir a las calles, básicamente. No hay que pedir salvoconducto como en Chile. Uno puede ir a hacer la compra, ojalá lo menos que se puede sacar a los perritos, eso lo digo porque tengo dos perritas, entonces parte como de mi rutina también es sacarlas a ellas a pasear. Y claro, cuando uno va a comprar se observa toda esta situación súper ansiógena, todos con mascarillas, con guantes. Es como estar viviendo una película, básicamente. Las calles vacías, sabiendo que Barcelona es una ciudad hiperturística. Entonces es bastante raro cuando uno sale ver que no hay gente en las calles, en los parques. Así que es bastante particular la sensación que deja como de pandemia. Yo creo, o estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se han tomado en ese sentido de que todos en casa, los que pueden hacer teletrabajo, por supuesto. También hay mucho trabajo informal, entonces los que no pueden están obligados, y junto con los sanitarios, la gente que hace aseo en las calles y los que trabajan en estos como negocios de primera necesidad, que serían supermercados y así. Y hace una semana se flexibilizó el tema y están abriendo negocios que no son esenciales, como vulcanizaciones, ferretería. Claro. Así que Sí, pues, se ha flexibilizado porque se supone que están aplanando la curva. claro, que es como el santo grial, aplanar la curva en algún Claro. momento que no quede la cagada, pero claro, ya es como un poquito tarde al parecer para lo que pasó, lo que terminó pasando por esos lados, así que bueno, Sí, totalmente. O fuerza. sea, salen noticias de esto, que si se hubieran tomado decisiones hace una semana antes, incluso del 8M, que aquí fue muy concurrido, podría estar siendo otra la historia. Claro, porque además el 8M, porque claro, acá efectivamente el 8M fue muy concurrido, pero había un caso, o sea, ni siquiera había ningún caso detectado. Pero en el caso de España y Barcelona, o sea, tenían casos. Entonces fue Demasiado. no sé, bien complejo reaccionar a esto. Yo creo que acá en Chile, y si hay estado siguiendo las noticias de acá, un poco la pelea es esa, pues como
¿Qué información da la autoridad sanitaria? ¿Cuál es su racionalidad para tomar decisiones? Acá en la comuna de Ñuñoa, por ejemplo, partieron la comuna en la mitad, hay cuarentena de Grecia para el norte, de Grecia para el sur no. Ahora hay harta gente que está molesta porque le sacaron sigue sin cuarentena el sur y el norte sigue, entonces dice, pero ¿por qué unos sí, nosotros no? Entonces hay unos que quieren cuarentena porque se sienten más seguros, hay otros que no quieren. Y claro, cuando no tenéis como el criterio transparentemente, y no lo digo yo, sino que lo ha dicho el colegio médico, asociaciones académicas, o sea, ¿cómo justificáis? Yo creo que una actitud muy distinta, por ejemplo, la que ha tenido Angela Merkel, que ella, que tiene esa formación científica y es muy científica, de hecho, y ha estado muy como poniendo adelante esa racionalidad para explicar lo que está haciendo. Entonces, nada, pues, hay que aguantar nomás, pero entremos en materia, porque yo creo que es muy interesante. Sí, no se entienden las decisiones, verdad, yo tampoco las entiendo. Si no la Sí, entiende Rodrigo, no la entiendo yo, hay mucha gente más que no la está entendiendo. sí, Y de también es hecho, como infantilizar al país también, pues, no sé, podemos totalmente, o sea, pensar. no, como tú dices, un país que está preparado, que tiene científicos y las decisiones que se han tomado un poco sin evidencia. Hay evidencia que las cuarentenas totales han permitido que algunos países vayan aplanando la curva y está esta suerte como de sentir que se prevalece la economía frente a la vida de las personas y en este caso específico de la vida de las personas más vulnerables, personas mayores. Claro, sí, justamente. Entonces, quería que empezáramos por el geroactivismo como concepto, que yo lo conozco hace harto tiempo gracias a ti, Anne, que lo empezaba a leer y una vez que lo escuché lo empecé a encontrar más. Pero me imagino que hay harta gente que no lo conoce, no está familiarizada, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante hoy el geroactivismo? Bueno, es una palabra que me inventé ya hace varios años, que es una conjunción entre gerontología y activismo, básicamente, así muy simplecito, en la cual tratamos de promover una visión positiva del envejecimiento y la vejez, combatiendo el edadismo. Para los que no saben qué es edadismo, es básicamente la discriminación por motivos de edad. El edadismo se puede dar tanto en los ciclos, por ejemplo, en los niños, que pasó mucho con Greta Thunberg, esto como de que era muy niña para estar opinando de temáticas tan importantes como el cambio climático. Pero es mucho más evidente en la población mayor que vive día a día invisibilizado. Desde ahí nace esta idea como de visibilizar los positivos positivamente, que el envejecimiento claramente hay pérdidas, pero también hay otras ganancias, que la vejez no es solamente ser abuelo, que hay otros roles importantes que tienen las personas mayores en la sociedad actual, sobre todo en Chile, que los cuidados, por ejemplo, muchos de ellos lo hacen las personas mayores. Entonces, desde esta plataforma nació la idea de querer que las personas mayores sean protagonistas, de visibilizarlos como algo positivo. Entonces, empezamos a trabajar hace un año ya formalmente con plataformas propias. Antes era una iniciativa muy, muy mía propia de mis redes sociales, básicamente. Entonces, ya también hace unos meses nos conformamos como fundación con otras psicólogas que son parte de la directiva. Y así de a poco hemos ido como ganando espacios, bastante activismo en redes sociales, presentando columnas de opinión. Hasta ahora el activismo ha sido un poco más desde, como yo le digo, como de cartón un poco. Lamentablemente, de redes sociales, pongámosle. Pero con mira a futuro de poder hacer algo más tangible para las personas mayores, específicamente en Chile. Claro, y en este tema, porque hablabas de edadismo, como discriminación en edad, entendida ampliamente, pero yo también había escuchado el término gerontofobia,
Esos son dos conceptos diferentes, entiendo. Y tú estás trabajando más bien contra el edadismo hacia las personas mayores. ¿Cuáles crees tú que son los factores o las causas por las cuales se produce esta discriminación a la gente mayor? Por ejemplo, a mí se me ocurre una, o sea, el marketing. El marketing y, evidentemente, de la mano marketing y capitalismo van mano a mano, pero en el fondo es como vender esta idea permanente de juventud que se refuerza constantemente por todos los medios de comunicación. Por ejemplo, se me ocurre esa, pero me imagino que debe haber otra. ¿Cómo lo ves tú desde la fundación? Claro, podemos hacer como un análisis más desde lo individual, de los individuos. Se propone la teoría como del miedo a la muerte. Entonces, sociedades como la nuestra, en la cual el miedo es un tabú, básicamente, no estamos discutiendo acerca de cuidados al final de la vida, no existen cuidados paliativos, una política seria de cuidados paliativos. Entonces, desde esa esfera podemos entender que las personas sí tienen miedo a envejecer, eh, porque claro, es algo tan desconocido. Y como una visión como multidimensional está esta que mencionas tú, de sociedades como la nuestra, neoliberal, sistemas económicos que proponen la juventud como un valor versus la vejez como un desvalor. Por supuesto que la gente no quiere llegar a ser viejo. Y claro, está el otro concepto de viejismo, que es lo mismo que edadismo. Viejismo se usa más en Latinoamérica. Edadismo podría decirse que se usa más en España. Entonces, se entiende totalmente, sobre todo cuando no tenemos un sistema de protección, cuando llegamos a mayores. Las pensiones son de miseria, claro. Un sistema de salud que no te protege. Los ves tú, como dices, en la publicidad diaria, que te muestran estereotipos de la abuelita buena onda, con un moñito, un bastón, y claro, sí existe esa vejez, existe totalmente, pero no hay espacio para discursos alternativos de lo que es envejecer, que también existe la abuela buena onda rockera, la que se pinta el pelo, la que no es abuela también. Entonces hay tantos discursos que no caben en ese imaginario social de lo que es envejecer hoy que por supuesto que la gente le tiene miedo a eso. Claro. Estaba pensando en que, claro, uno de los componentes de este edadismo, me imagino que tiene que ver con quitarle a cada persona como individuo su propia individualidad. ¿A qué me refiero? ¿No? En el fondo es una persona mayor y es una persona vieja. Y eso en el fondo borra su particularidad, su personalidad, sus intereses. Y creo que se manifiesta mucho, se me vino a la mente, en este buenismo, cuando las personas hablan como de los abuelitos, como que fueran siempre como unos seres de luz solo porque son mayores, y eso en el fondo es como infantilizarlos, como reducirlos a una imagen como que satisface la proyección que yo quiero tener de esta persona. Claro, o sea, nadie quiere tener una imagen de desvalido. Entonces, claro, es un discurso homogeneizante que se le llama, ¿no? Y claro, nosotros los que trabajamos en gerontología sabemos que existen vejeces, que hay tantas vejeces como trayectorias vitales tienen las personas mayores. No es lo mismo una persona mayor, un hombre o mujer, porque las mujeres lamentablemente somos las que sufrimos más discriminación, o sea, en este caso doble penalización, que se llama el edadismo sexista. Eres mujer y eres vieja, entonces una doble penalización. No es lo mismo tener educación, no es lo mismo, hace poco salió un estudio muy interesante que no es lo mismo vivir en La Pintana que en Vitacura. Entonces todas esas pequeñas cosas van diferenciándote cuando tú ya vas envejeciendo. Entonces, cuando hablamos de esto, nunca. Entonces, lo que vino a hacer un poco la pandemia actual es visibilizar todos estos problemas en los cuales viven las personas mayores cotidianamente. No es, o sea, tanto a macro nivel de políticas públicas y a un micro nivel desde el lenguaje cotidiano que dices tú, de las abuelitas, los abuelitos. Y claro, también hay que hacer esta diferencia como
de que existe tanto el edadismo positivo como el negativo. El negativo es como ya viejo tal por cual, pero también existe esta visión que sigue siendo discriminación, que sigue siendo un estereotipo de la vejez como los años dorados, de que tengan este componente de sabiduría, y no, pues. No, no, es como lo que pasó justamente hace poco con los presos de Punta Peuco, es como no son Ujú. viejitos, no son abuelitos. Pensar lo diferente es edadista. Pensar que solamente por ser mayor tiene este componente que eres bueno, no. Es edadista pensarlo así. Claro. ¿Y tú crees que, porque tienes dos visiones ahí muy a la mano, ¿cierto? Chile, España, quizás más Europa. ¿Tú crees que la gente en Chile cuando llega a una edad mayor eh, tiene o quizás envejece peor, por decirlo de alguna manera, o tiene quizás menor acceso a la salud, que puede redundar en efectivamente ser menos autónomo o tener una menor inserción en la sociedad? ¿Lo ves que hay diferencias en esas tendencias? Sí, o sea, yo lo puedo hablar desde mi experiencia personal, del doctorado, que estoy trabajando tanto con población chilena como española, y desde resultados preliminares de mi tesis puedo decir que sí, que las personas mayores chilenas tienen más patologías de tipo diabetes, hipertensión. La educación es menor en Chile para las generaciones de adultos mayores de ahora, y eso también incide, por decir un ejemplo, en las posibilidades de demencia a futuro, porque la educación es un factor protector para demencia. Entonces, si lo pones así, que son dos poblaciones latinas, entre comillas, eh, claramente estamos en desventaja, porque tenemos otra historia. Solamente por el hecho de ser hispanos tenemos mayor predisposición a tener diabetes, por ejemplo. Ajá. Entonces vivimos una situación completamente diferente a la española. Y sin mencionar que acá viven en un estado de bienestar en donde la salud es pública, en donde vemos a las personas mayores que hacen uso de los espacios, eso también es súper importante, el entorno. Tú ves a Claro. gente, esté en silla de rueda, en burrita, usan los espacios, a diferencia de las personas mayores en Chile que están finalmente confinadas a sus casas. Y eso también eh, es una discriminación. El que no tengan esos Claro. espacios para ir a bailar, ir a salir con sus amigos, etcétera. Claro, la recreación. Mira, quiero leer algunos comentarios. Alexis nos decía hace un ratito, el sistema social basado en la rentabilidad individual margina a los sectores de la población que no producen. Más o menos lo que estábamos diciendo. ¿Quién más? Me dice Acevedo José, de todos modos ambos sistemas de salud español y chileno no son comparables. Estas determinantes sociales son un gran problema en Chile, más sumado que nadie se preocupa de un futuro con demencia. Somos lo peor con nuestros adultos mayores. Bueno, por eso tenemos que concientizarnos para no ser tan los peores. Eh, por ejemplo, yo pensaba, hablábamos de los cuidados, porque, claro, hablamos de las personas mayores, tenemos este estereotipo, pero yo me imagino que también hay espacios un poco de abuso desde las familias. Por ejemplo, pienso yo, puede ser, y no sé qué tan prevalente sea, pero quizás este cuidado de la abuela a los nietos, que puede ser un espacio súper bonito de, no sé, de relaciones intergeneracionales, también puede derivar en una especie de abuso, porque eso es trabajo, requiere un montón de dedicación, y quizás no hay tanta herramienta en el núcleo familiar para poner ciertos límites a lo que se puede exigir a este amor de abuela, por ejemplo. Claro, hay una figura que se llama la abuela esclava, en la cual son abuelas y abuelos también obligados al cuidado de sus nietas o nietos. Y claro, porque son los pilares súper importantes actualmente en los cuidados y en la economía en Chile. Entonces, a mí me parece totalmente macabro cuando empiezan estos discursos de no, es que la economía, o justamente ahora veía que en Estados Unidos es como dejen morir a los más débiles, obviamente nombran como haciendo alusión a las personas mayores, y es como no, o sea, si te pones a hablar, yo no soy economista, nada, pero desde entendiendo un poco cómo funciona a simple vista la economía,
las personas mayores son un aporte, son productivos, si se quiere llamar así. Y claro, a veces son tan productivos que las familias terminan dejándole los cuidados de sus nietas, nietos, las casas, los perros. Y porque también son familias que no tienen otro acceso, los mismos sueldos de esas familias son tan paupérrimos que ¿a quién le vas a dejar el cuidado a esa persona? Una sala cuna, ¿cuánto te sale? 400 lucas. Entonces, Claro. Es un círculo vicioso finalmente, ¿no? Es difícil llegar como al meollo del asunto. Claramente puede existir maltrato en esas circunstancias que nombras tú. Claro, pero yo creo que el desafío del activismo que estás levantando y de la gente que está mirando y que vamos a ser geroactivistas todos, es justamente empezar a hacer estos cambios de conciencia, o sea, que la abuela esclava no sea abuela esclava, sino que es una persona que es parte integrante del hogar, que tiene sus necesidades, que ayuda, por supuesto, como ayuda a los otros miembros de la familia. Y ahí también inmediatamente se hace el link entre este geroactivismo con el feminismo. Para mí son cosas que necesariamente van de la mano, porque la economía doméstica, los cuidados, son parte fundamental de la sociedad, de cómo los países se paran finalmente. Entonces, no me imagino un mundo sin discriminación a los adultos mayores que no sea feminista también. Completamente, y ese es como uno de los principios que tenemos como fundación, que tenemos el principio como de feminismo, ¿no? Como uno de los pilares, porque las mujeres son doblemente penalizadas, como decía anteriormente, el sistema de cuidados que nombras tú, y sin embargo, a pesar de todo esto, que lo sabemos y lo archiconocemos, los feminismos actuales en Chile no lo nombran como algo importante. Las banderas de lucha son el aborto, y que yo estoy ultra a favor, aborto gratis, en toda circunstancia, pero cuando nos ponemos a hablar también de lo que les pasa a las mujeres mayores, que son la generación que ha sufrido históricamente más maltrato y abuso de parte de sus maridos. Entonces, claro, también tiene que hacerse como una reflexión acerca de cuáles son los feminismos que estamos llevando actualmente, que no representen solamente a una parte de las mujeres, sino que las representen a todas. Claro. Sí, totalmente. Mira, nos pasó que hace un tiempo, antes de que ahora toda esta escoba con la pandemia, estábamos haciendo la campaña del plebiscito por una nueva constitución. Y llegó una señora mayor al puesto donde estábamos y me puse a conversar con ella. Y parte de la actividad que teníamos que hacer era llenar un papelito con un deseo, como alguna cosa que tú quisieras para la nueva constitución. Y la señora me mira y me dice, oye, es que sabes que no estoy acostumbrada a expresarme tanto, no tengo este training. Y sabes que me dijo, y me fue tan impactante porque probablemente no había tenido otro espacio, no sé si nunca, pero al menos no en mucho tiempo, de también pensar políticamente la sociedad. Y eso es una cuestión que yo creo que quienes somos más jóvenes tenemos, creo yo, una carga activa en eso. O sea, mal que mal son personas que estuvieron antes que nosotros, parte del país que tenemos es por el trabajo que ellos hicieron también. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad que es nuestra, que también tenemos que abrir esos espacios de alguna manera. De todas maneras, nosotros como fundación, porque yo coincidí con el estallido social, 10 días después del estallido social estuve en Chile 3 meses, y estuvimos ¿Ya? haciendo cabildos móviles, que le llamamos, una iniciativa que nació junto con Patricia, que es una de la directiva, la secretaria, y empezamos a hacer estos cabildos, en los cuales hacíamos una charla acerca de cómo afecta el edadismo a las personas, porque claro, uno dice, bueno, le afectará en su cotidiano. No, el edadismo tiene consecuencias psicológicas, físicas, sociales y económicas para los países. Entonces, no es como, bueno, le estamos diciendo que es vieja. Entonces empezamos a hacer estos cabildos intergeneracionales, porque también estamos convencidos como fundación que hablar de la vejez tiene que ser desde toda la gente puede opinar al respecto, no solo los mayores porque están viviendo ese ciclo vital, sino que los niños, los adultos, los jóvenes, etcétera. Entonces pasa justamente lo que dices tú, que es como
que no habían tenido los espacios para poder opinar acerca de nada. O sea, de cómo quieres tú, o sea, cómo piensas tú un Chile mejor. Y es como, bueno, nunca me lo han preguntado. Y se fueron en los cerca de 5 cabildos que hicimos, en Rancagua, en Viña del Mar, Santiago, se fueron súper agradecidas y agradecidos de tener esos espacios, de pensar un Chile mejor, aunque les quede 1 año, 2 años, 5 años, lo que sea, quizás ni siquiera van a alcanzar a ver el nuevo Chile, pero ellos tienen cosas que aportar, tienen cosas que decir desde su experiencia. Claro, por supuesto. Oye, y bueno, ya algo lo habíamos comentado, pero creo que para mucha gente, para todos, fue bien impactante cuando todavía no llegaba esta pandemia desatada y la veíamos de lejos, como una cuestión en China. No una, varias veces escuché, leí, bueno, pero si es una enfermedad que en realidad afecta, bueno, a la gente mayor. El caso de los Países Bajos es impresionante porque allá como país han tomado una determinación de, bueno, sí que se muera quien se tenga que morir, y si tú veis las cifras, tienen más o menos 20.000 contagiados, 3.500 muertos, versus, por ejemplo, Alemania, que tiene mucho más y una proporción de muertos mucho más pequeña. Entonces, también hay un montón de elecciones políticas y sociales sobre qué importancia le damos a la vida de los adultos mayores. Entonces, esta cuarentena, que es algo que ha sido esta medida, que al parecer es como de las más exitosas, entre muchas comillas, para enfrentar esto, ¿cómo afecta a los adultos mayores en su particularidad o en su particularidad como de grupo etario, ¿no? ¿Qué cosas crees tú que, un poco para pensar en tips o cosas que hacer, cosas en que ponerle ojo, qué cosas pueden pasarle de manera quizás distinta a los adultos mayores en un periodo como este? Sí, bueno, partiendo de decir eso que tú decías, que claro, las políticas públicas mundiales han sido súper edadistas. De hecho, el director de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a reflexionar que por qué no se tomaron medidas preventivas severas al comienzo, porque se pensaba que era un virus que mataba solamente viejos y viejas. Entonces, partiendo desde allí, es importante como pensar a dónde vamos a futuro, qué va a pasar con esta visión edadista de las personas mayores. ¿Ya? Entonces, claramente Chile también tiene esta política como edadista de ahora, bueno, esto que tú decías, que Ñuñoa está partido por la mitad y todo, y claramente afecta a las personas mayores en varios aspectos. Hay que diferenciar también, es importante que, como decía anteriormente, hay muchas vejeces. Entonces, dar tips para como un viejo o vieja es imposible, porque tenemos a personas mayores que viven solos en sus casas, solos y solas. Hay personas mayores que viven dentro de una familia, como un hogar intergeneracional. Y hay personas mayores que viven en instituciones, ya sea con enfermedades tipo demencia, con dependencia severa, etc. Entonces, dar así como una recomendación específica es complicado, pero lo importante yo creo que hay que rescatar de esto es sobre todo que el distanciamiento físico no es lo mismo que el distanciamiento social. Estar pendientes de ellos. Aunque es súper difícil porque muchas personas mayores viven en soledad involuntaria, no es algo que ellos han buscado. Pero yo creo que lo más importante sería como apuntar hacia allá, como que las personas mayores que viven solas y no quieren estar solas, ponerle bastante ojo. Obviamente se pueden desarrollar depresión, ansiedad, porque al final lo que te están diciendo todo el día en la televisión es que tú, viejo, vieja, mañana te puedes morir, porque eres la población de riesgo. Y finalmente las personas mayores se informan más por televisión. Claro. Entonces a cada rato te están bombardeando en un lenguaje que quizás no es el adecuado para ellos, con titulares alarmistas, mal usados. O sea, justamente hoy día estaba trabajando en un artículo buscando titulares, y abuelito, hogares de ancianos, entonces, no sé, el tratamiento es complicado. Mira, justo Rocío G. Travers
comentaba lo mismo, dice, el lenguaje utilizado por los medios y por el mismo gobierno deja mucho que desear. Sí, pues, totalmente. O sea, esto que te estaban diciendo inicialmente, Mañalich decía, bueno, tiene 83 años, con la pila de enfermedades concomitantes. ¿Y cuál es la sensación que te da? Que es como, bueno, pues igual, si va a morir, quizás no mañana, Sí, pero pues sí. pronto. Entonces, esas vidas valen menos porque tienen 60 años, porque han vivido 80, lo que fuera. Salió mucho también en Twitter o en diarios personas mayores que estaban escribiendo cartas de decir, bueno, si a mí me toca, yo renuncio a mi ventilador y todo, pero claro, los proyectos de las personas mayores son menos importantes que un proyecto mío, por ejemplo, que tengo 33. Yo no lo creo, no debiera ser así. Si los gobiernos de todos los países hubieran tomado esto en cuenta con la seriedad que se merecía, no estaría debatiéndose si hay que dejar a una persona de 80 años vivir o no. Entonces estamos partiendo, o sea, esto va mucho más atrás que decir, bueno, vamos a poner unas políticas desde 80, porque pasó en Italia, que se empezó a decidir, aquí en Barcelona también, creo, y en Madrid. Si tienes 80 y enfermedades tal y tal, bueno, no eres candidato a ventilación. Entonces, Claro. Es complicado. Sí, justamente. Oye, y bueno, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para tener en cuenta en nuestro día a día esto? Como, que yo creo que, no sé, es casi como ser una mejor persona, como tener mejor conciencia de la diversidad que hay en el planeta, en nuestro país, tener conciencia de cuáles son los aportes de cada uno. Ah, mira, aquí alguien nos habla del Senama y los ELIAM. Sí, pues, o sea, también ahí el Senama es una institución de este porte, Sí, o sea, tienen pequeñísima. poquísimo dinero. El impacto durante los años que ha tenido no ha sido como un rol protagónico, siento yo. O sea, como el rol que pudiera tener. Y claro, no trabajan desde una forma intersectorial con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer, que era lo que estábamos hablando anteriormente, porque al final pensar a las personas mayores como unidimensional, ya partimos mal. Envejecer, ser viejo o vieja, es multidimensional, es una casa que tienes que estar preparada para ti, y esa casa tiene que estar preparada para ti, no tú para ello, o los sistemas de salud tienen que acomodarse a las personas mayores. Entonces, claramente Senama podría haber tomado mucho más protagonismo durante todos estos años que ha estado creado. Espero yo que se fortalezca, o bien que se cree un ministerio de la persona mayor, que hablando con algunos dirigentes se decía que venía, pero no han estado las voluntades políticas como para poder crearlo. Siempre dicen, es que no hay plata, no hay plata. Pero eso también te hace pensar que decir, bueno, que las personas mayores tengan garantías o una protección es menos importante, al parecer en Chile sí. Claro. Y de todas maneras me da la impresión de que necesitamos, y ahí de nuevo quizás volver a la Constitución, necesitamos un país que ponga a las personas en el centro y que eso sea parte de un contrato social mutuamente acordado. Porque, claro, como nuestro valor hoy está determinado por nuestra capacidad productiva, cuántas lucas podemos ganar, qué tan eficientes somos, etcétera, etcétera. Pero en realidad esa no es la condición humana, eso es una parte de la vida, no es todo, pero en realidad el sistema en el que hoy vivimos pone eso como la única medida de las cosas. Y por ejemplo, la otra vez estaba leyendo que en Alemania, si mal no recuerdo, están tratando de tomar medidas de política pública contra la soledad. ¿Y por qué lo encontré tan interesante? Porque la soledad, al parecer, es un riesgo de salud más o menos equivalente al tabaquismo, al sedentarismo. O sea, es un factor de riesgo que nos puede afectar de manera súper real en afecciones cardíacas, etcétera. Y no es un problema porque, claro, muchas veces se asocia que eso le pasa a la gente mayor,
pero no solamente le pasa a la gente mayor, pues también le pasa a gente más joven que se empieza a aislar y que en el fondo está súper presionada en esta sociedad de ultraproductividad que de repente no deja tiempo, no le da el espacio al goce, al encontrarse con el otro, a tener una comunidad. Entonces, esa humanidad es la que hay que rescatar, creo yo, y ese es como el desafío país. De todas maneras, claro, como tú dices, la soledad no es un tema especialmente, o sea, como específico para las personas mayores. También hace la salvedad que hay gente mayor que vive sola por voluntad propia. Y también hay que tomar eso en cuenta como del derecho humano de la autonomía. Si yo quiero vivir solo, bueno, hay que dejar a esa persona vivir así. Pero también hay que abordar a aquella gente que vive sola involuntariamente, ya sea por el motivo que sea. Entonces, claramente la Constitución, pensándolo como desde un enfoque gerontológico, tiene que ser con enfoque de derecho humano, que no sea, o sea, que no te discriminen por edad, que tengas acceso a salud, que tengas acceso a salud, perdón, a vivienda digna, a una pensión digna. Para allá tenemos que ir avanzando, que todas las personas sean importantes finalmente en Chile. Claro, para que podamos envejecer mejor. O sea, si has trabajado toda tu vida en pegas pesadísimas, si tu pensión es una miseria, si no tuviste un sistema de salud que te permitió quizás detener, controlar ciertas enfermedades, o no sé, se te rompió la cadera y tuviste que esperar 1 año y medio para operarte. O sea, son todos esos factores que son sociales, que no dependen de una persona en particular, sino que como sociedad deberíamos tener esos pisos mínimos asegurados. Y creo que ahí también como país esta pandemia está develando mucho de lo que somos y toda la tarea que teníamos atrasado, que habíamos decidido como mirar, dejar ahí como de lado, embobados por este tema del consumo y de los jaguares de América Latina y todo. Claro, o sea, ya yo creo que ya en el estallido social quedó demostrado un poco las pocas garantías que tienen las personas mayores, porque siempre se suele pensar, o el primer tema que se viene en la cabeza son las pensiones. Y sí, yo estoy súper clara que las pensiones, si no hay pensiones buenas, no tenemos para dónde ir. Pero también hay otras tantas temáticas que se olvidan y que nadie piensa, por ejemplo, el transporte. El Transantiago vino a mermar las relaciones sociales de las personas mayores, porque no sabían cómo se utilizaba la tarjeta, no tenían tarjeta, ¿dónde la compro? Entonces, eso también te habla de poca integración. No sé, lo que pasó ahora con lo de los salvaconductos. La gente que no usa internet y que no tiene teléfono inteligente, ¿cómo lo hace? Lo de las pensiones, o sea, filas de gente sabiendo que era el grupo de riesgo y no lo piensan antes. Yo digo como, a ver, ¿dónde están los asesores? ¿Qué está pasando? No sé. Me cuesta pensar que vaya a ser mejor, pero claramente con lo que se viene del plebiscito espero que la gente que sea electa para poder conformar esto tenga esta mirada gerontológica de enfoque de derecho, enfoque de género, porque no hay que olvidar que nosotras que tenemos 30, vamos a ser las viejas y viejos del 2050 cuando Chile sea el país más envejecido del Cono Sur. Entonces, no estamos hablando como que se viene, es lo que viene, y si queremos vivir bien nosotros, tenemos que aportar a la discusión y tenemos que hacer presión, que si no, Claro. si nosotros no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Oye, ¿y has visto, por ejemplo, algunos cambios quizás positivos en la cultura del espectáculo, del entretenimiento, que puedan ser referentes interesantes? Por ejemplo, estoy pensando en esta serie que hace Jane Fonda, que se llama Grace and Frankie, que al menos yo creo que tiene varias cosas bien entretenidas. O sea, de partida tiene 2 mujeres protagonistas que en el fondo empiezan un momento de su vida, o sea, son los últimos años de su vida, pero están partiendo su vida de nuevo y la están redescubriendo y están haciendo un montón de conexiones, vínculos que quizás no habían tenido la oportunidad de hacer antes. Entonces, para mí, por ejemplo, ese es un ejemplo, una guindita de un medio que está haciendo o un producto cultural que está poniendo otra perspectiva en la vejez, por ejemplo.
Sí, de todas maneras, porque también en la serie, que es una de mis series favoritas, también por lo mismo, eh, se observan vivencias como súper cotidianas, como no sé, uno de mis capítulos favoritos es el del semáforo, que hay semáforos que son muy cortos y de Ah, sí, verdad que la gente mayor no puede pasar. Y es como pasa, y tú te ponías a pensar y decir, pero ¿cómo? Pasa en todos lados. No sé, desde que yo trabajaba en el J. Aguirre, trabajé muchos años en el J. Aguirre, las calles pésimas, afuera de un hospital donde sabes que van a haber gente mayor o con burrita o con otro tipo como de asistencia. Y claro, ¿a alguien le importa? Entonces, claramente hay iniciativas que han salido, serie como también de masculina, como de Método Kominsky, que también son dos mayores en la misma onda que la de de la Jane Fonda. Hay cosas, pero falta mucho. Los medios de comunicación finalmente son los que más perpetúan el edadismo, como los discursos hegemónicos. Que es la persona mayor desmemoriada que está ahí, la viejita que no se acuerda de nada, o las típicas caricaturas finalmente. Yo creo que claro. falta mucho para avanzar. Una que otra cosita, que lamentablemente como yo trabajo en esto, para mí es totalmente insuficiente, pero me gustaría, o sea, lo que quiero ir con esto es que me gustaría que avanzara un poquito más rápido, como avanzó con el tema feminista, que las mujeres nos juntamos, entendimos, hicimos conciencia social de que los problemas que nos estaban afectando a mí es lo mismo que te afecta a ti y a la otra de allá, etcétera, y se hizo una conciencia social más rápido que lo que se está haciendo con la vejez. Entonces, cuando empecemos a tomar conciencia de que lo que le afecta a los viejos de hoy es lo que nos va a afectar a nosotros, yo creo que esto va a ir más rápido y va a haber más geroactivistas que luchan por esto. Sí, pues, no, de todas maneras. Mira, una de las cosas que yo he estado hinchando harto a través del Consejo Municipal, que es como el espacio que tengo a la mano, era justamente en el tema de los hogares de larga estadía, los espacios de larga estadía, eh, que se hicieran testeos preventivos. O sea, una cuestión tan de perogrullo, tienes lugares que concentran población que tiene más riesgo, evidentemente uno va, hace los testeos a todos, no esperas que haya síntomas, sino que lo hace preventivamente, hace las cuarentenas y cierras, pero en realidad lo que tuvo que pasar acá en la comuna fue que se murieran 2 personas, que hubiese 20 contagiados en un hogar, y ahí recién empezamos con el monitoreo, y ahí empezamos con el testeo. Entonces, pucha que se necesita más gente que esté hinchando y pidiendo estas medidas mínimas, o sea, y que de verdad uno dice, está bien, es crisis, quizás no tengamos todas las respuestas, pero hay cosas que sí son bastante más obvias. Sí, de todas Entonces, maneras, o sea, con respecto a la residencia, a los establecimientos de larga estadía, como se le llama, ELEAM, hay evidencia empírica que dice que los testeos tienen que ser para todos. Yo no soy especialista en residencias, para nada, pero estuve haciendo una pequeña investigación para sacar una columna de opinión que salió, creo, la semana pasada. Y claramente hay estudios que dicen esto, de Estados Unidos, que las residencias que son un foco de infección grande, tienen que hacerse testeos masivos, haya un contagiado, se empiezan a hacerlo claro, a todos, a los familiares, a los trabajadores, a los mismos residentes. Entonces, claramente falta gente que, como dices tú, que lleva la batuta, pero que también se informe un poco. O sea, hay investigación, usémosla. Entonces, aquí no tenemos que encontrar la rueda. O sea, como está, usémoslo. sí, mira, alguien comenta, dice, si se hubiera hecho más ruido, se habría llegado a una acción. Y te quería comentar justo eso, porque el año pasado tuve la oportunidad de conocer una iniciativa que se llamaba Congreso de Personas Mayores, y que justo, bueno, quedó media parada entre el estallido y todo eso, pero yo creo que era una súper buena instancia porque estaban haciendo congresos en las distintas comunas de Santiago, de la región metropolitana, no sé si estaban en otras regiones, eh,
haciendo congreso y levantando temas, justamente, sobre qué pedir. Y una de las cosas que resonaba mucho en la gente mayor era el tema de, justamente, el transporte, ciudades accesibles, o sea, que pudieran ser físicamente amigables, y bueno, evidentemente costo del transporte y pensiones. Pero eso te habla también de que es una población que quiere ser activa, que quiere estar metida y tener muchas más posibilidades de acuerdo a lo que les permite su condición ya, más envejecida. Claro, o sea, Así que ahí hay claro, harto que hacer, yo creo. los espacios tienen que darse y tenemos que abrirlos. O sea, básicamente con la fundación lo que esperamos es ser como un mediador, un interlocutor, en ningún momento protagonista, para que ellos tomen las decisiones, visibilizarlos a ellos como actores y actrices protagónicos del cambio. Ellos tienen mucho que decir, les encanta aportar, solo que no existen los espacios para que ellos puedan desarrollar esto. Entonces, claro, no todos, pero existen muchas personas mayores que quieren ser escuchadas. Entonces, los espacios es urgente que se creen desde las municipalidades, desde los mismos territorios eh, más locales, sobre todo a nivel de política más de gobierno, de Estado. Sí, pues. Bueno, vamos a ir cerrando antes que Instagram nos clausure esto, porque Instagram es muy pesado, como que lo cierra nomás y listo, se acabó, no te avisa nada. Así que evitemos que nos pase eso. Así que algunas últimas palabras, un mensaje para transmitir de aquí al mundo y a las millones de personas que nos van a estar viendo en las repeticiones. Sí, totalmente lo que tú preguntabas anterior, que cómo podemos hacer en la cotidianidad para ir un poco en contra del edadismo. Yo creo que es súper importante identificar los autoedadismos. Cómo yo, como hombre o mujer, me discrimino a mí misma de partida, como el cómo estamos en casa, eso de decir, no, es que no estoy en edad para usar minifalda o para teñirme el pelo del color que yo quiera o usar cierto color. Eso es súper importante, identificarlo en uno mismo y eso después va a ser más fácil decir, oye, estoy discriminando por edad en esta y en esta cosa. Entonces así va a ser un poco más fácil como de entender cómo afecta eso en la cotidianidad, trabajarlo para que después eso no se vea reflejado en cómo trabajamos con la sociedad, con las personas mayores. Creo que eso es importante como de destacar. Autoconciencia, me parece. Oye, qué bueno este comentario que nos dice Rocío. Dice, en Pudahuel realizamos un seminario de sexualidad y afectividad y el tema que más interés tuvo fue el erotismo en la vejez. Fantástico. Es que eso es otro, bueno, antes que nos corte Instagram, que las personas mayores no tienen sexo edadista, porque las personas mayores quizá no va a haber penetración ni nada, pero la intimidad, cariño existe. Entonces, pasó mucho también un edadismo de una persona que me comentó que había ido a la matrona y la matrona le dijo, ¿y usted que viene va a tener guaguita? Y la señora se sintió pésimo, es como solamente eso. Entonces, en los profesionales de la salud existe mucho edadismo, médicos, enfermeras, psicólogos. Entonces, hay que hacerse una revisión bastante a fondo de cómo discriminación por edad nos permea a nosotros y cómo eso lo desarrollamos con los otros. Perfecto. Todas las dimensiones de la vida para todas las personas en toda la edad. Eso, una sociedad inclusiva para todas y todas las edades. Bacán. Gracias, Ani. Que descanses, ánimo. Espero que las cosas mejoren por esos lados. Así que cuídate mucho y de verdad un gusto conversar contigo. Y fuerza, pues te felicito por todo lo que estáis haciendo y dale nomás para adelante, que ahí vamos a estar apoyando. Muchas gracias por la invitación, Emi, y tú también, a trabajar duro, sobre todo visibilizando a las personas mayores ahí en la comuna de Ñuñoa. Ya, pues, cuídate, que estés muy Un bien. abrazo. Chao, chao.